Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿qué número es este episodio de PLF? 101. 101. Hmm. ¿Y qué decís? Vos siempre, yo decía, cuando lleguemos a los 100, ¿no es cierto? Cuando lleguemos a MEA, y vos me decías, no, cuando lleguemos a 101. ¿Por qué cuando lleguemos a 101? Bueno, había toda una explicación, ¿no? En la Guemará que no me la acuerdo, vos sos el rabino. Pero bueno, la verdad es que ahora sí estoy súper emocionado, porque son 2 años, son 101 episodios, o sea, el año tiene 52 semanas aproximadamente, ¿no? Si no es bisiesto. 54 para Yot, 52 semanas, 50 y algo, vamos a decir. Claro, ¿cómo decís vos los números esos 600.000, 47? Arquetípicos. Arquetípico, ahí está, esa palabra me gustó. Así que bueno, yo creo que empezar un podcast, más ahora que está de moda, cuando empezamos nosotros no estaba tan de moda, lo puede empezar cualquiera, pero estar 2 años publicando casi, creo que 2 o 3 semanas no publicamos nada más en 2 años. Así que bueno, tenemos que ir por el 104, o sea, hubo 3 semanas, 3 veces que no publicamos. Es cierto. Bueno, ya vamos a hacer un catch-up en algún momento. No, sí. Así que bueno, no, la verdad es, bueno, ahora yo del 101 cuento hasta el 1000, así que hasta el 1000 no paramos. Me vas a Lo que tener que pasa bancar, me vas a tener que bancar muchos años, yo te voy a tener que bancar y la gente nos va a tener que bancar muchos y años. bueno, pero a mí, por ejemplo, lo cuento, vos tenés también en Spotify el Daf Yomi, ¿no? Sí, O sea que, y eso dura 7 años y medio más o menos, ¿o no? 7 años y medio estudiar una página de Talmud por día. Sí. Bueno, entonces ya vamos 2 años, ¿no? A ver, hacé la cuenta. Si para 100 son 2 años, para hacer 900 más, ¿cuántos años nos faltan? Y como 18 más. Bueno, Está igual bien, nos después. queda un high, nos queda un high. Sí, Después pero siempre se viste. puede más, esto es lo lindo. No, pero aparte eso es lo que me gusta, que uno siempre supone que las cosas se van a mantener como están, ¿no? Por ejemplo, en el año 1970 la OPEC había calculado que es la Organización de Países Petroleros, que para el 2000 no iba a haber más petróleo. Después inventaron los autos turbo, fueron más eficientes, más chicos. Entonces nosotros estamos pensando racionalmente que vamos a tardar 18 años, pero bueno, tal vez empezamos a hacer 2 por semana, 3 por semana, nunca se sabe. O quizás ya no existen Así, más los podcasts, no existe más la humanidad, no sabemos lo que va a pasar. ¿Quién sabe? Llega el bueno, Mashiach antes, no sé, no Bueno, sabemos. pero cuando llegue el Mashiach vamos a seguir igual que ahora, creo. Bueno. Está muy bien. Bueno, y aparte el 101 es muy tradicional dentro del mundo sefaradí también. La Guemará, ¿no es cierto? Habla que no es lo mismo estudiar algo 100 veces que 101 veces, ¿no es cierto? Hay una idea de mayor repetición, mayor estudio, mayor comprensión y también que los sefaradim cuando suelen donar nos donan $100, donan $101, ¿no? Eso no lo sabía. Creo que es porque es el valor numérico de Mijael, del ángel Mijael, ¿okay? Que es Memes 40, bueno, creo que suma 101 y en honor a ese ángel donan como un Mijael. ¿Vieron como los Ashkenazim suelen donar un Jai? Bueno, Un Jai había o 3 Jai, ¿no? sí. Por 18, para en vez de decir el número en Shabbat, donan un Mijael. ¿Estoy bien la cuenta que estoy haciendo? Memes 40, Jafes 20, Lamed 30, creo que está bien. Bueno, hay un chiste que lo hacía un stand-up así medio judío, medio judío no, del todo, que él decía que los judíos acostumbran a donar Jai, que es 18, o 26, que es la gematria del nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, ¿no? Porque son bajos. Dice, porque Mavet es, ¿cuánto es Mavet? Porque Taf son 400, ¿no? Mem 400, 40. 446. Entonces, entonces él decía siempre el chiste, como diciendo que no donan Mavet porque es un número alto, pero si Jai fuese 1000 y Mavet fuese, dirá, no, porque con Mavet ahí uno dona eso y se salva de la Y muerte. se salva de la muerte, está muy bien. Claro, toda la explicación, Pero Mijael ya es 101, ya es algo, ¿no? $101. sí, Bueno, 101 pero pesos. estamos, más allá de cualquier otra cosa,
Bienvenidos todos al Bueno, episodio número 101 de PLF, que hicimos la vamos. introducción más larga de la historia. Pero ahora vamos al tema de hoy, que ni siquiera lo dijimos. El tema de hoy ¿Cuál es es? un tema polémico, ¿ok? Que ya en Twitter me insultaron bastante. Vamos a intentar Ah, que acá también ¿sí? lo puedan hacer. Que ¿Quién te tiene que insultó? ver dos grupos. Y ahora vas a entender por qué. Que tiene que Mm, ver con los falsos mesías en la historia judía. vamos. Vamos a hablar de lo que llama la tradición judía desde la época bíblica hasta los códigos medievales del Rambam y demás, Nevi'ei Sheker o Uh, Meshihei Sheker, uh. falsos profetas o falsos mesías en el judaísmo. Sí, pero Elo, Sheker es más grave, es mentira, ¿o no? Sheker claro, ayer, bueno, vuelve la Dios. sí, No, profetas porque falso, mentirosos. claro, es una acusación grave, pues yo que me parece que hay algún rabino de Nazaret que lo acusaron también de eso, ¿no? Entonces, Bueno, decir, vamos, ese es el claro, no es primero. falso Mesías, es Mesías de mentira, peor. Claro, porque uno de los temas que vamos a ver es cómo se considera un falso mesías, Claro, un mesías no verídico, un mentiroso. Tiene que ver con exacto. que uno se autoproclame Mesías o que otros lo autoproclamen Uh, Mesías. Eso también es bueno, interesante, que no es me exactamente gusta. lo mismo. Entonces, Elo, vos ya nombraste a uno. Antes de comenzar, ahora vamos a hablar un Mm, poco desde la Torá hasta nuestros días y demás, qué significado tuvo en la historia judía, cómo identificar, cómo no identificar y hasta la actualidad. ¿Qué falsos Mesías conoces de la historia judía? Vos dijiste uno, sí. No, Jesús de no, Nazaret. no lo nombré, dije un rabino de Nazaret, no dije Un Jesús. rabino de Nazaret, bueno, vamos a decir, vamos a sacar, no vamos a ser como en el Talmud la Shon Saginaor, no vamos a hablar de eufemísticamente, vamos a decir que acá, Sí. esto es uno de los que ya me dieron palos. ¿Cómo vas a hablar de que el que es el considerado el Mesías por 2 Eso, billones de la humanidad es un falso Mesías? Lo que yo explicaba, y lo quiero decir acá como antelación y dígalo. preámbulo para todo, es un falso Mesías desde la perspectiva propia judía. No quiere decir que para la visión cristiana y de sus seguidores no sea un 100% Mesías, el Hijo de Dios y el Redentor Mm, del mundo cristiano. Lo que yo estoy hablando es desde la particularidad judía, no lo consideramos Mesías, o fue, entre comillas, en la historia judía, quizás fue el gran falso Mesías de la historia uh. judía, por las consecuencias que tuvo. Pero no, lo quiero decir que no quiero que No, ningún pero vos cristiano que sos, esté mirá, escuchando esto se sí, ofenda, porque lo que yo quiero decir es que para mí me parece perfecto que para el mundo cristiano crean en que Jesús es mm, el Mesías, pero lo que no considero correcto es que un judío crea que Jesús fue el claro. Mesías. Pasa que en ¿Se ese entiende la diferencia? sentido, sí, está claro, pero siempre parece que yo soy el extremista o el loco, pero yo sabés que jamás dije un falso Mesías. O yo siempre cuando hablaba con una persona que no es de la colectividad judía decía, no, mirá, nosotros no lo consideramos el Mesías, nosotros, los judíos. O sea, ¿entendés? Porque, pero ya decir falso Mesías es una acusación, como decirte, sos No, un no es una falso cosa, rabino, es sos un falso falso Mesías desde la abogado. perspectiva judía. Sí, O pero es no es un fuerte. Mesías para la literatura. Bueno, ok, mira, Elo, estás como en este episodio, ya del 101 al 200 va a ser, nos vamos a invertir los roles. Bueno, No, pero no no, quiero que nadie se porque ofenda, ahora quiero que entiendan la yo, lógica en unos instantes. no, pero yo creo de que hay que ser muy humilde y bueno, es nuestra opinión y lo que nosotros creemos y el que quiera creer que es el Mesías, que lo crea, pero decir uno que es el falso Mesías es como que alguien te diga, che, vos sos un falso rabino, ponele, un ortodoxo. No, Yo te hay digo, una, no, pará, hay una diferencia, hay una sí, diferencia. La dígame. diferencia tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Y escuchar lo que yo dije el título. Mm, Falsos mesías de la historia judía. Yo no ah, estoy diciendo que para el mundo, no, eso soy como dijeron los Jajamim es zero que sean cuidadosos mm, con las palabras. Y quiero decir claro, esto, claro. y pido perdón si no fui cuidadoso, quiero decir, Mm, desde la óptica judía, ok, para el pueblo judío en particular, basado en las lecturas mm, judías en particular, no lo consideramos un mesías. ahí está. Yo Que lo digo otros así. lo consideren un Mesías, como yo digo, Claro. yo no voy a hacer la inquisición para con otros. Está perfecto. Lo que yo no quiero es que el Mm, cristiano me imponga a mí, como quisieron sí. hacer a lo largo de los últimos 1900 años de la historia, convenciéndome de que fue el Mesías. De la Mm, misma forma que yo no voy a buscar convencer al otro de que no fue. mm, ¿Querés creer como cristiano mm, que Jesús fue el Mesías? Perfecto, bienvenido sea. Hay una nueva religión que se llama cristianismo a partir de eso. No hay ningún claro. problema. Está Ahora bien, bueno. ¿querés decir que Jesús fue el Mesías, que las escrituras y que todo el pueblo judío reconoció como el Mesías? No lo fue. Y ahora vamos a Claro, hablar un claro. poco. Entonces, esos Bueno, claramente fueron los primeros que
no entendieron el mensaje a dónde iba. Y después hablé del último, que algunos ¿Cuál es? lo proclamaron como el ¿Shabbatai? Mesías. ¿Shabbatai Tzvi? No. Shabbatai Tzvi vamos a hablar, Sí. que quizás es el tercero de esta triada, ¿no? Ya que estamos en el mundo cristiano, ¿Quién esta es el otro? triada de falsos mesías. Bueno, uno que muchos conocen, que ponen, que dicen que sigue vivo, Yehí Adoneinu, ¿no? Que ponen, ¿no? ¿No es esto o no? No. Vos estás hablando del Rebbe de Lubavitch. No, hay algunos que hablan del Rebbe, Che, yo no no sabía hablo. que estaba incluido este, ¿eh? Uy, va a estar repicante, porque acá nos van a pegar. Ahora, con razón te pegaron por todos lados. Pero si vos pones a Jesús al mismo nivel que el Rebbe de Lubavitch, los de Jabat te van Claro. a ver por No, la pero yo calle y lo te que van a... quiero explicar, si Kofim, uno Otó, ¿cómo es? H. Yagid, Rotseani, te van a pegar como me van venía a para un pegar hasta divorcio. que todos los malcut, hasta que diga quiero, acepto. Ok, no, pero quiero explicar, No, quiero pegar. no, Claramente lo hacemos de forma jocosa. aclaremos que lo que yo dije es una frase que cuando un hombre no quiere divorciar a la mujer, Y se lo le tiene que hacer pegaba. por voluntad propia, se le pega hasta que diga quiero realmente hacerlo. Claro, entonces yo lo que estoy diciendo es que a Uri lo van a agarrar los de Jabal Lubavitch por la calle y le van a pegar hasta que diga que el Rebbe es el Mashiach. Eso es lo que... Ok. Bueno, pero vos lo dijiste. Okay. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Quiero decir, en los próximos media hora, 40 minutos, cuando hablemos de Sí, esto va a durar una hora. Ya, si los metemos a falsos, Jesús y al Rebbe, ya dura una hora más o menos. los falsos mesías en la historia judía, lo que quiero hablar es Mm, que el ideal mesiánico, esta idea de mm, Meshihut, esta idea de tiempos mesiánicos, tiempos de paz, tiempos mm, de armonía, tiempos de progreso de la humanidad, tiempos donde el pueblo de Israel tenga dominio sobre su mm, tierra, y este ideal de que este mundo tan difícil en el que vivimos va a cambiar y va a mejorar, ¿no es cierto? Que eso es la idea mesiánica, ¿sí? Que todo va a volver como al Gan Eden, al paraíso, al mm, jardín del Edén. Siempre fue un ideal en el judaísmo, por lo menos desde los tiempos proféticos, ¿no? Por ejemplo, mm. hay que aclarar, ya que estamos empezando a hablar del tema, en la Torá Dígamelo. misma, en el Humash, del Génesis al Deuteronomio, no aparece esta idea mesiánica, no No, aparece una idea de un Mashiach que nos va a no. redimir. ¿Cuál es todo el objetivo de la Torá? Hacer ingresar al pueblo de Israel en la tierra prometida y que cumplan las Mm, mitzvot. Punto. mm. Después, en los primeros libros del Nag, de los Nevi'im, de los profetas, el libro de Sí. Josué, el libro de Yoshua, el libro de Shoftim y demás, tampoco aparece la idea mesiánica. La idea mesiánica va a empezar a aparecer con fuerza recién en el siglo VII, octavo antes de la era común, en algunos profetas, como el profeta Isaías, como el profeta Amós, como el profeta Osea, en el cual hablan de que esta corrupción del mundo, esta maldad del mundo, esta guerra del mundo, en un momento se va a terminar, ¿no es cierto? Se va a terminar y va a haber un momento de paz y redención y armonía en la naturaleza. ¿Okay? Y luego esta idea, estos eran los tiempos mesiánicos. Pero luego la idea de que hay un Mashiach de carne y hueso, es decir, Exacto. Mashiach significa redentor, ¿no es cierto? Sí. Un redentor de carne y hueso que va a lograr la redención del pueblo judío, es decir, que el pueblo judío vuelva a tomar dominio sobre su tierra prometida y que haya una descendencia de la realeza judía en la tierra prometida, solamente va a comenzar a tomar vigencia. ¿Cuándo? Luego de la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios. Porque antes los judíos teníamos dominio de la tierra de Israel por los últimos 500 años. Claro. Entonces, esta idea de un Mashiach ben David, ¿y por qué es el Mashiach ben David? El Mesías hijo de David, porque debía ser de la casta de la realeza davídica que iba a volver a liberar al pueblo judío y a traerlo de los diferentes lugares del cautiverio hasta que vuelvan a redimirse y a sentarse en la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo, Elo? Claro, entonces, resumiendo rápidamente, al principio era una era mesiánica y después se convierte en un hombre de carne y hueso que va a ser el Mesías, que va a ser un rey, un ser humano. Sí, primero no era nada, porque no existía este concepto. Luego en el siglo VII, VIII comienza a hablar de un concepto de era mesiánica de paz y luego se le suma desde el siglo V antes de la era común y luego mucho más en los siglos posteriores en la literatura del Segundo Templo y en los primeros textos rabínicos y cristianos también, esta noción de que iba a venir un redentor, rey de Israel, y por eso, ¿no es cierto?, esa imagen, ¿no?, que siempre Eso te iba a aparece decir. Jesús de Nazaret, Inri, ¿sí? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Ok? ¿Por qué aparece? Porque ¿qué problema tenían los romanos con Jesús de Nazaret? No eran las ideas teológicas que tenía y las diferencias con el resto del movimiento rabínico de los Prushim de esa época, de los fariseos. El problema que tenía
era que era una amenaza política. ¿Por qué? Porque Exacto. si el Mesías iba a traer, ¿no es cierto? Si el Mesías iba a traer la redención del pueblo judío a la tierra prometida, es decir, iban a volver todos los que estaban en el exilio de la tierra de Israel, iba a volver a haber un dominio judío político sobre la tierra prometida, ¿quiénes tenían que ir? Los romanos. Los romanos. Entonces el problema era un problema político, ¿sí? Que veían amenazada su imperio. Entonces, Claro, no, porque eso era sublevación, o sea, era una provincia, ¿no? Tenemos que recordar que Israel en ese era momento Judea. Ujú. era Judea, era una provincia romana. Entonces, por más que los romanos le daban cierta autonomía, pero tenían un virrey, ¿no? Que Sí. gobernaba esa provincia romana, y ningún pueblo podía decir, este es mi rey. O sea, los romanos te conquistaban, te dejaban practicar hasta cierto punto tu religión, pero vos no podías decir, yo soy el rey de los judíos, porque estaba prohibido, ya sea que lo diga un rabino o lo diga un militar. Bien. Bueno. Entonces, en esta historia que vamos a ver de Mm, la historia de los falsos mesías o de los mm, proclamados mesías o los de aquellos que fueron mm. proclamados como mesías a lo largo de la historia judía, no sabemos a ciencia cierta si Jesús fue el primero o no. Seguramente habrá habido otros en los años anteriores, en el siglo primero de la era común o el siglo primero Mm, antes de la era común, donde otros proclamaron como el Mesías. Sin embargo, no tenemos básicamente información sobre ellos. Hay no. algunos que dicen Shimon ben Kiora, que se habla, pero en definitiva lo que hay que entender es que en los primeros siglos de la era común, el Mesías no era esta imagen tan teológica, sobrenatural, de un enviado divino que iba a caer como en No. una nube celestial, que era un judío que pueda trazar su descendencia al rey David Mm, y que militarmente eche al dominio extranjero de la tierra prometida y vuelva a sentar un reino judío en la tierra de Israel. Era una figura militar el Mesías. eso, Esto hay que aclararlo. exactamente. Luego sí va a pasar que en la Edad Media va a haber una transformación de eso hacia más una idea mesiánica en la cual vamos a hablarlo, no necesariamente tiene que ver únicamente con volver a tomar a los cautivos fuera de la tierra de Israel, llevarlos a la tierra prometida y crear una heredad, Mm, una dinastía una dinastía de reino judío en la tierra de Judea. Va a claro. cambiar un poco eso, pero Por no eso, del Uri, todo. pero yo lo que no sabía es que empezó como una época, porque lo que hoy nosotros conocemos de esta era mesiánica es como comenzó. Después vino lo militar y después volvimos, ¿no? Cuando nos vamos de la tierra de Israel, volvemos a esta era mesiánica, ¿no? Claro, vamos a hablar un poco porque en definitiva yo lo hablo como dos cosas totalmente separadas y se van a ir conectando en la historia, porque todo va a ir comentándose, pero Mm. para entender. Entonces, vamos a hablar hoy en los, siempre son preámbulos, pero estamos llegando al tema, ¿no? A ver Vamos a la hablar hoy lista. Vamos a de hablar de la quiénes lista. fueron a lo largo de la historia judía, que fueron muchos, que hay que distinguir entre aquellos que se autoproclamaron diciendo, hola, Mm, yo soy el Mesías y mm, vengo a, y otros que dijeron, tú eres el Mesías, pero nunca se mm. autoproclamaron. Hay una Bueno, diferencia importante. Y ahora vamos más. ¿Cuáles eran, entre comillas, la lista bíblica y dígalo. rabínica de los tiempos para llegar a ser el Mesías? Uno, tenías que ser judío. Realmente, si no eras judío, no peor. No, Dos, tenías que trazar tu descendencia al rey David. sí, Después aparece en el Talmud una idea de Mashiach ben Yosef, el sí, Mesías hijo de Yosef, pero eso vamos a dejarlo al lado porque es otro una podcast. discusión para otro tema. ¿Qué tenías que cumplir? ¿Cuáles eran los requisitos para ser Mm, Mashiach? Número uno, y el Rambam, en sus Ilhot Melahim, al mm, final, el Rambam toma cuáles son las diferentes cuestiones que el sí. Mesías debe cumplir. Acá está Libby. Ahora Libby, decí hola, hola y chao. Bueno, seguimos hablando mientras vuelve Elo. Esto es un podcast real, en vivo y en directo con las cosas que nos pasan. Eh, ¿Cuáles eran los ¿Cuánto requisitos iba? que debía cumplir? 36 minutos. Ahí estamos. ¿Te acordás, Elo, después de recortar? Elo, ¿te acordás después de recortar? Sí, sí, voy a poner el Ok. minuto 36. Para que me mande un mensaje de texto. Dale, sigamos. Bueno,
Regresamos. ¿Cuáles eran los requisitos que debía cumplir este Mesías para ser este Mesías que las escrituras sagradas judías, el libro de Isaías y otros profetas clásicos anunciaban como el Mesías? A. Traer a los cautivos de fuera de Israel. Volver a llevarlos a la tierra prometida. Ser un descendiente de la dinastía de David. Ganar la guerra contra el enemigo de turno y volver a generar una monarquía judía en la tierra de Israel. Luego, ¿qué debía pasar? Supuestamente, ¿sí? Y el Talmud, hay una discusión en el Talmud. Hay algunos que dicen que es solo eso, solo dominio político judío en la tierra de Israel y libertad para los judíos. Punto, nada más que eso. Otros suman que los tiempos mesiánicos también va a haber una transformación de la naturaleza. Es decir, que el lobo morará con el cordero, que ninguna nación va a luchar contra la nación. En el Talmud hay una discusión entre Rabbi y Shmuel al respecto. Eso por un lado. Pero toda esta idea de paz mundial, armonía mundial, progreso para todos, un mundo en el cual la gente no va a tener que trabajar mucho. Bueno, pero eso es tema de otro podcast. Vamos con la lista. La lista, vamos con la lista. Entonces, podemos estar todo un podcast hablando de todas las condiciones, los requisitos de la persona. Bueno, vamos con la lista. Eso es simplemente para poner en general. Después, ¿podía llegar a haber falsos mesías o autoproclamados mesías antes de la época de Jesús, antes del siglo I de la era común? Quizás sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la idea de un Mesías que iba a venir a redimir al pueblo judío recién comienza a crecer de forma importante allá por el siglo I. ¿Por qué? Y hay que explicar lo siguiente. Primero, después de la era común. De la era común, sí. ¿Por qué? Porque recién se consolidan todas estas ideas en este momento. Porque fíjate que hasta en los años 70 antes de la era común había un dominio judío sobre la tierra de Israel. Por eso. Que era el de los Hashmonaim. Entonces no se necesitaba un Mesías. No. Las cosas no estaban tan mal. Y antes estábamos bajo el dominio de los persas y estábamos bastante bien. Entonces, esta noción de judíos que no tenemos dominio sobre la tierra de Israel y fuimos exiliados y no tenemos independencia política, recién empieza a crecer en el siglo I de la era común. Cuando vemos que los romanos vinieron para quedarse y que no nos dan libertades como nos dieron antes. Entonces, seguramente sea el primero o el más paradigmático, y lo más interesante es que es el más paradigmático. Segundo, quiero explicar esto. ¿Cuándo surgen estos falsos mesías o estos autoproclamados mesías y demás? Generalmente siempre es, para prestar atención, en momentos de necesidad económica u opresión social y política. De vuelta, de la misma forma que digo esto, ¿cuándo surgen los líderes populistas en nuestros países latinoamericanos y en el mundo? En el momento cuando pero vamos a la lista. Hasta yo estoy ansioso. Decime la lista de buena fe. ¿Cuántos, como un equipo de fútbol, cómo forma el equipo? A ver, vamos. Bueno, hay muchos. Yo voy a hablar más de los más conocidos. Bueno. Por supuesto, el siglo I de la era común, el primero es, sin lugar a dudas, Jesús de Nazaret. ¿Y cuál era la razón por la cual surgió esto? No, pero pará, vamos a nombrarlos. Uri, vamos a nombrarlos. ¿Nombramos primero? Sí, y después lo vamos abordando. A ver. Dale. Pues esta es una lista tuya. Vamos. Siglo I de la era común, Jesús de Nazaret. Siga. Siglo II de la era común, Shimon Bar Kokhba. Eso te iba a decir. La rebelión de Bar Kokhba. Eso, en el siglo V de la era común aparece un tal en la ciudad de Creta, en la isla de Creta, Moshe de Creta se lo llama. No lo conozco. Moshe de Creta. Siglo VIII de la era común, que va a tener que ver con el mundo de las reformas musulmanas, islámicas. Va a haber varios, ¿sí? Yo digo los tres más conocidos del siglo VIII. Itzhak ben Yaakov Ovadia Abu Isa al-Isfahani, de la ciudad de Isfahán. Dos, uno llamaba Serene, o en otras fuentes es Sheria, Serunus, Sonoria, pero Serene. Y otro que es Yugdan. ¿Okay? Y después saltamos al siglo XII, uno muy conocido, a ver. David al-Roy. ¿No lo conoces? David al-Roy. No. Ahora lo vas a conocer, incluso hay una calle de Israel que tiene el nombre de David al-Roy, y lo cita Benjamín de Tudela en sus escritos de sus viajes. Y el otro no tiene nombre, porque nunca se lo conoció por nombre, pero se lo conoce como el Mesías yemenita. ¿Sí? El Mashiach de Teimán. ¿Por qué? Por una carta que escribe el Rambam, diciendo que por qué no es el Mashiach. Luego en el siglo XIII, ¿sí? A raíz del resurgimiento de la Cábala, hay uno que es Abraham ben Shmuel Abulafia. Sí, ese sí. ¿Sí? Que después, en la tendencia de la Cábala, y hay muchos cabalistas que se autoperciben
cómo el Mashiach o bien sus sucesores lo perciben como el Mashiach. Por ejemplo, Jaim Vital o el Ari Kadosh, muchos lo consideraban también el Mashiach. Está bien. ¿Ok? Sigamos. Luego tenés en el siglo XVI dos no muy conocidos, Reuveni y Salomón Moljo. Vamos a hablar que el siglo no sé XVI tenía quién. que ver con la expulsión de los judíos en España. Siglo XVII, ahí sí va a ser quizás el falso Shabbatai. mesías más conocido del judaísmo, Shabbatai Tzvi, Ahí. que vamos a hablar un poquito de Shabbatai Tzvi y de su importancia hasta nuestros días en Turquía. ¿Sí? Hay algunos que atribuyen la revuelta de Ataturk en los años 20 de la revuelta laica turca a descendientes de Shabbatai Tzvi. Bueno, termina la lista. Y después de ahí, Siglo ¿qué más? siglo XVIII, la gran consecuencia de Shabbatai Tzvi, ahora en Polonia, que es Jakob Frank, con los famosos franquistas. Y en el siglo XIX hay dos candidatos mesías del mundo del Yemen, no muy conocidos, no vamos a dar nombre. No. Y el último, ¿ok? A ver. Y el último es Welcome Mashiach, Menachem Mendel Schneerson, el Rebbe de Lubavitch. ¿Por qué digo esto? Y no me acusen a mí. Yo no es quiero una que me acusen a lista mí. armada por Uriel Romano, claro. No, aparece en Wikipedia. Hay un libro muy conocido que un amigo me lo presentó hace un tiempo que se llaman Los 50 proclamados mesías en la historia judía. Yo elegí quizás los más conocidos y paradigmáticos, algunos que no se conoce casi nada para conocer un poco más, algunos que se conocen para indagar un poquito más. Pero de vuelta, sin desmerecer ni al mundo cristiano, ni a Chabad Lubavitch, ni mucho menos, ¿por qué los pongo en la lista simplemente? Porque nadie puede negar que cierto sector del judaísmo y de sus seguidores en un momento determinado creyeron que cada uno de estos personajes que nombré eran o son el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Che, Uri, se me acaba de ocurrir una genialidad, si podemos. El Decí que otra 102, genialidad. no, el 102 tenemos que hacerlo con un rabino de Chabad. Ya sea que sea un mesijista que diga que es el Mesías de verdad, o uno que diga, no puedes decir esto que es un falso Mesías. Pero me parece que estaría bueno, para darle derecho a réplica. Sí, lo que pasa es que nadie se anima. Yo voy a buscar, a ver si alguno se anima. Pero de vuelta, no quiero que nadie se ofenda. A ver, de los que están viendo y escuchando este podcast, ¿alguien me puede negar que parte de los judíos del siglo I de la era común consideraron que Jesús es el Mesías? No. ¿Por qué? Porque fueron los que conjuntamente con otros crearon tiempo después lo que hoy conocemos como el cristianismo. ¿Estás de acuerdo, Elo? Totalmente de acuerdo. Una inmensa mayoría del pueblo judío, jerosolimitano y de Judea y de la Galilea en realidad, no creyó que el Jesús era el Mesías. Por lo cual seguimos con nuestro judaísmo rabínico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero parte creyó y entonces, ¿podemos hablar que para el pueblo judío Jesús es un falso Mesías? Sí. Punto. Nada más que eso. Para el cristianismo es el Mesías verdadero, está perfecto que así lo sea. 2. Dentro de Chabad Lubavitch, desde que el Rebbe murió en el 94 y antes, desde que tuvo la parálisis y demás, ¿hay algunos que lo consideran que es el Mesías? ¿Sí o no? Sí. Hay algunos que, como algunos me dijeron, todos lo consideran el Mesías. Algunos lo dicen explícitamente y otros lo ocultan, pero todos lo creen. Es como en Argentina, no es que hay peronistas y antiperonistas, todos son peronistas o de derecha o de izquierda o de algo en el medio. Pero más allá de eso, que no vamos a dejarlo a un lado. No, pero es interesante, déjame aportar un dato. O sea, igual que un rabino de Chabad venga y lo aclare si es necesario, pero la diferencia entre los miembros de Chabad, que son meshijistas, Chabad está dividido entre meshijistas y no meshijistas, ¿no? Entonces, yo siendo miembro de Chabad... los que creen que era Mesías, que el último Rebbe de Lubavitch, el séptimo Rebbe de Lubavitch, era el Mesías, y aquellos que creen que no lo era, que era un gran líder espiritual, pero no era el Mesías. Claro, pero yo, estando en Chabad, ¿no? Y en Brooklyn todo, yo pensaba que era así, porque vos sabés que al punto tal que entre familias están peleados o no se casan. Por ejemplo, vos vas a buscar un shidduch para tu hija y dice, no, para, ¿este chico qué es? ¿Es meshijista, no meshijista? Pero ¿sabés cuál es la verdad, Uri? Pero que no se dice, igual que venga uno de Chabad y que me lo refute. Los dos piensan que el Rebbe es el Mesías. La diferencia es que los no meshijistas no lo dicen, ¿entendés? Para afuera. No, porque yo pensaba, como vos pensabas hasta recién, que los meshijistas dicen, no, el Rebbe es el Mesías. Y los no meshijistas dicen, no, el Rebbe no es el Mesías, es el rabino. No, los dos piensan que es el Mesías. Lo que pasa es que uno dice, no hay que decirlo para afuera, ¿entendés? Pero también hay que hacer una aclaración importante antes que siga, que todos los movimientos hasídicos, si un hasid no cree que su Rebbe es en potencia o puede ser o es el Mesías, es como que tiene una falta de fe en su Rebbe.
que eso es tema de otro podcast, los movimientos hasídicos, la figura del Rebbe, si es Kasher, si no es Sí. Kasher, si es Pero intermediación. déjame aclaro para Sí. los que nos están escuchando. Hay una idea que viene de la mística judía, de la Cábala, Mm, como habíamos visto antes, y que luego se presenta fuertemente en el movimiento hasídico, que los movimientos claro. hasídicos son movimientos populistas por naturaleza, es Mm, decir, con líderes carismáticos que crean subfacciones dentro de los mm, grupos judíos para bien y para mal, está todo bien. Pero sí es importante entender esto, que hay algunos que te dicen, y yo quiero aclarar, que te dice, no decimos que el Rebbe de Lubavitch es el Mesías, lo que decimos es que tiene todas las condiciones potenciales para mm. hacerlo. Pero de vuelta, Bueno, de una u otra forma, lo que quiero decir, sin desmerecer a nada, nada, pero poniendo, digamos, la nekudá sobre la yud, digamos, como decimos mm, en hebreo, digamos, no poniendo los puntos sobre las ies, es decir, en la historia judía hubo diferentes personajes que bien mm, ellos autoproclamaron o que otros, sus seguidores, los proclamaron como el Mesías. ¿Y por qué los llamamos falsos Mesías? Porque si bien no se puede hablar de un gran dogma y único en la historia judía y mucho menos en el mesianismo, que no cumplieron con aquel ideal mesiánico. ¿Por qué? Los judíos todavía estamos repartidos en el resto del mundo. ¿Sí? Hay un 50% de los judíos en la tierra de Israel, pero todavía hay un 50% afuera. No todos los judíos nos volvimos observantes, como si iban a ser otro de mm, los entendimientos desde la Cábala y desde el Hasidismo, que va a ser una relectura de lo que tenía que ser el Mesías. Y no hay paz en el mundo. ¿Ok? mm. Y no hay un descendiente del rey David que tenga dominio sobre la tierra prometida, y hoy no es como en el Talmud, en el Tratado de Ketubot, donde el pan crece de la tierra sin trabajo. ¿Sí? Nos adelantamos mucho, hay muchos cambios que nos avecinan a entender que puede estar cerca la era mesiánica, sí. Pero de vuelta, hay que entender que esta noción de que el Mesías está por venir, ¿sí? Es una incitación siempre a la esperanza y a darle fe a un pueblo que está desesperado. ¿Sí? Claro, claro. Y siempre, y hay que ver siempre la otra cara de enfatizar que alguien es el Mesías, también, por más que dé esperanza, también da mucha desesperanza cuando no se cumplen esas profecías, Sí, cuando no sí, se sí, sí. cumple ese ideal, ¿no es No, lo cierto? que pasa es que inclusive el Rambam lo dice, que la persona que no cree en el Mesías es como que no cree en Dios. Entonces es difícil si vos no crees que alguien de carne y hueso, porque hoy estoy medio romántico, hoy estoy bueno, no sé qué pasó. O el tema me afecta porque yo tantos años en Jabad, viste, no puedo ser objetivo. Pero la realidad es que yo lo digo con más amor y cariño, a diferencia de otras veces, que de verdad lo que uno tiene que creer es como que, bueno, mi rebe, mi rabino, en potencia puede ser el Mesías. Y eso está bien, porque, viste, así los hasídicos hacen la comparación con Moshe, que era el líder del pueblo judío, entonces siempre se buscó una persona. Y después, bueno, es que no se materializa, pero por más que, sí lo voy a decir, tener la foto gigante del rebe de 5 metros por 5 metros en todos los lados, y sí, parece idolatría. O sea, que de vuelta venga una de Jabad y me lo discuta, pero también tiene esa cosa, Uri, ¿entendés? Si vos no crees en que una persona de carne y hueso, y qué mejor que tu líder hasídico para decir, no, él puede ser, y después, bueno, se murió, no fue, porque yo también me estoy adelantando, pero discutía con el Jabal y digo, che, pero escúchame, si el Rebe se murió y vos seguís cantando Yehia Doneinu, ¿qué estás esperando? ¿Que vuelva de la mano con Jesús? Están todos locos. ¿Entendés? Te digo, a mí me hacía recontar ruido, digo, no, ahora el Rebe va con Tejiata Maitim, con la resurrección de los muertos, se va a revelar como el Mesías. Digo, bueno, pero eso es lo mismo que Jesús. Así que bueno. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? A ver, yo soy un judío que cree mucho más en los textos que en las personas. Yo creo que una de las grandes Mm, diferencias del judaísmo con otras culturas religiosas y políticas, que nuestro centro, nuestra fe, nuestra esperanza está en la relectura de los textos y no en la esperanza de una persona en mm, particular que nos va a redimir. Después podemos hacer otro episodio, Elo, si tenés ganas, de cuáles son las diferentes lecturas del mesianismo en el judaísmo. Pero no es este mm. episodio. Este episodio No, tiene que ver con cuáles son aquellos personajes en la historia, que ahora, si te parece, mm. vamos a entrar más en Vamos, detalle un poquito de cada uno, dale, de vamos a aquellos que hacer un. fueron considerados el Mesías. El primero, que no hay que Vamos. hablar mucho más, es el siglo I, donde había una gran crisis política y una gran necesidad de muchos judíos de volver a tener dominio sobre la tierra de Israel por la opresión Mm, romana, que buscaron en Jesús aquel ideal. Por supuesto que después la gran mayoría de los judíos no lo consintieron en que iba a ser el Mesías. mm, Un grupo dentro de los judíos más gentiles formaron el cristianismo hasta el día de hoy, lo consideran el Mesías, está todo bien. Es decir, de todos los autoproclamados, no sabemos si mm. él se autoproclamó o sus seguidores lo proclamaron, es una discusión para otro podcast. Sí, podcast. Pero vamos a hacerlo otra cosa. Ya sea que él se autoproclamó o que otros lo autoproclamaron como el Mesías, yo me tiendo más a la segunda opinión,
es la historia de mayor éxito de los proclamados mesías en la historia judía. ¿Por Sí. qué? Porque terminaron fundando sobre su figura una religión que multiplicó por millones la cantidad de judíos que hay en el mundo. Hay 2 billones, ¿sí?, de No, cristianos en ¿cómo el de, mundo. cómo de Dos- judíos? no. Terminó siendo mucho más numeroso que el propio pueblo judío, que antes generalmente los falsos mesías o los autoproclamados mesías terminaban siendo como una secta muy pequeña que se terminaba fumando en la historia. Acá estamos hablando Claro. de todo lo contrario. Terminó siendo 2 billones frente a 15 millones de judíos que hay en el mundo. ¿Okay? Que también bueno. es muy interesante lo que dice el Rambam al respecto. ¿Qué El dice? Rambam dice que si bien Jesús no fue el Mesías, ni mucho menos, ¿sí?, fue un enviado de Hashem para hacer llegar el mensaje de un solo Dios y de los conceptos básicos de la Torah a todo el mundo, que los judíos no podríamos haber llegado. Pero eso es tema para otro podcast. El segundo, Otro más podcast. conocido, ¿sí?, Shimon Bar Kokhba. Ese me gusta. Muchas veces nos olvidamos. Ese En me el gusta. siglo II de la era común, los judíos nos rebelamos por tercera vez contra los romanos. La primera nos rebelamos contra los romanos en el año 66, la segunda en el 115 y la tercera del 132 al 135. ¿Quién era el líder político de aquella rebelión? Shimon Bar Kokhba. ¿Okay? No, pero O Bar pará. Kokhba. Lo más interesante es que el que lo proclama, si no me equivoco, es Rabbi Akiva, ni más ni Claro. menos, ¿no? Que Rabbi Akiva era un loco místico. Hoy idealizamos a Rabbi Akiva, pero Rabbi Akiva era un loco místico. Rabbi Ishmael era el más racionalista, el más analítico. Rabbi Akiva, ¿te acordás todo el pardés de la Akiva? El encontrarse. Entonces tenía una tendencia mística importante y él apoyó ideológicamente, ¿sí? Él apoyó ideológicamente diciendo que, y por eso lo llama Bar Kokhba, el hijo de la estrella, que no era su nombre. Eso, ¿cómo era el nombre? Pues nosotros lo conocemos Kokhba, Shimon Bar Kokhba. Y él le cambió el Él nombre. le cambia por el hijo de la estrella. Tipo ¿sí? Dios. Y le hace toda una, digamos, en la Gemara aparece. Entonces también, claramente. Pero ahora podemos reconocer, y quizás Rabbi Akiva podría haber dicho, ¿sabes qué? Creí que iba a ser el Mesías, creí que iba a ser el que iba a lograr la nueva independencia política en la tierra de Israel, pero no lo fue. Y ya está. Bueno, pero está bien, pero acá está, me parece importante recalcar ahora, para después acordarnos al final, que en este momento, como decís vos, Bar Kokhba era un líder militar, ¿no?, dentro de la tierra de Israel, porque después los que vamos a ver más adelante ya son más espirituales y no están relacionados tanto con la tierra de Israel, sí con la reconstrucción del templo que vamos a volver, pero digamos, los judíos estaban en Israel en ese momento. Sí, y no pero tenían siempre rey. sí, pero hay que aclarar algo que lo decías, Elo. Siempre, es cierto que todos los demás falsos mesías, autoproclamados mesías, van a aparecer fuera de la tierra de Israel. ¿Por qué? Claro. Porque la mayor población judía luego del siglo II de la era común ya no iba a estar más en la tierra de Israel, hasta hace unos años atrás en el siglo XXI. Pará que se me acaba de ocurrir una que está buenísima. La religión Rastafari, estaba este rey, yo lo leí en Wikipedia, ahora no. Es impresionante. Él dice que es el Mesías y que la tierra prometida es en África. O sea, es impresionante. Por eso te digo. Que era descendiente y por eso el lion y por eso toda la idea. Claro, sí, es del todo león, bíblico. By the Rivers of Babylon, toda esa idea. Uno escucha a Bob Marley y otros cantantes de reggae. Entonces, de vuelta, pero eso vamos a decirlo, Elo, eso vendría a ser parte de la historia de los autoproclamados mesías del cristianismo, digamos, porque ya estás por fuera del judaísmo. No, pero ni cristianos creo que son los No, ni cristianos, pero venía de un mundo, venía de un background cristiano, no judío. Yo estoy hablando de los que venían del pueblo judío. Judíos. Entonces, el otro no muy conocido, pero muy interesante. Bueno, pero pará, cerrar el tema después, igual esto siempre es una invitación a aprender a estudiar más para que profundicen. Pero entonces, ¿cómo termina la historia, el sipur, el cuentito? De Shimon Bar Kokhba termina muerto en el 135, acribillado por los romanos. Y ahí el sueño mesiánico se termina. Lo revientan a cuchillazos, digamos. ¿A qué edad se muere más o menos? No tengo idea, pero durante casi un año y medio logró una semi-independencia judía en ciertos territorios de Judea y se acuñaron monedas con su nombre como rey de los judíos. Entonces, era esta idea de vuelta, ¿cuál es el contexto de este Mesías? La sublevación militar judía contra la opresión romana. Tan simple como eso. ¿Okay? Porque me estoy acordando, Rabino. No, pero está bueno, porque ¿te acordás que vos habías dicho cuando nosotros guardamos el duelo por los 40.000 alumnos de Rabbi Akiva, ¿no? Claro.
Que vos habías hecho referencia... 24.000, que no eran alumnos, Perdón, que eran militares. Claro, que vos trajiste ese hidush, para mí una novedad que era, no, Elo, no estaban los 24.000 tipos sentaditos con la Torá estudiando, eran militares, ¿o no? Claro. Y ahora tiene mucho más sentido todo. Pues, ¿qué Torá estudiaban en esa época? Ese es el tema de otro podcast, pero quiero saber qué carajo estudiaban en esa época, en la época del Torá. templo, ¿qué estudiaban? No estudiaban Había nada. Torá. ¿Qué estudiaban? Si la Mishnah se publicó como la conocemos nosotros en el año 220, había mucho Torá. Pero bien, Buah, vamos con otro, siga. ahora sí, fuera de la tierra de Israel. Bueno, pero entonces, Pero pará, ahora- eso es interesante el repaso. A este lo matan, pum, los romanos, sí. fuera, Bueno, sigamos. y los romanos también terminan matando a Jesús. Entonces, los primeros dos Sí, muertos por pero los eso es romanos. demasiado, vamos, sigamos, Ok, pum, pues van a va. decir quién lo mató. Ahora bien, en toda la Edad Media, los Mm, judíos vivieron vamos a hablar ahora de la Edad Media, donde el centro judío ya no va a estar más en la tierra de Israel, sino en las diásporas. Y sí, ahora todos los falsos mesías o los autoproclamados mesías van a surgir en las diásporas, pero todos mm, van a tener algo en común. Todos ¿cuál? se van a proclamar como somos los que vamos a dirigir a los judíos nuevamente a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los Ahí judíos está. durante la Edad Media, especialmente en la Europa cristiana y también en diferentes momentos en las tierras musulmanas, Mm, vivían bajo opresión económica y política. Entonces, ¿qué más quiere un judío que no tiene un peso, no tiene un mm, shekel, no tiene un dólar? Alguien dice, es hoy el Mesías que los va a llevar a la tierra de Israel. Y uno de los más curiosos surge en el siglo V a con ver. Moshe de Creta. ¿Y por qué surge en el siglo V? Por otro de los motivos por los cuales cada tanto surgían mesías en la historia judía, Mm. por el cálculo de la conclusión de los tiempos mesiánicos. Sí, Viste que, y después la Guemará aparece muchas veces, aparece una sí. frase muy famosa, es digamos, que sean rotos los huesos de aquellos que calculan el fin de los tiempos. Es decir, como que a muchos rabinos del Talmud no les gustaba esta idea que estén todo el tiempo contando el Mesías va a venir en el año 1000, ¿no? Como los milenaristas, Mm, pero había un cálculo talmúdico que más o menos en el año 430, 440 años después de la destrucción del templo, ¿sí? Iba a llegar mm. el Redentor, iba a llegar el Mashiach. Entonces, Moshe de Creta aprovecha eso y aparece en el año 448 en la isla de Creta y dice, yo soy el Mesías. Y la isla de Creta, para quienes conocemos, es una isla muy bonita y convoca a todos los habitantes judíos de la región de ¿Pero Creta, que cuántos había había? bastantes, no, no ¿Cuántos sabemos había? exactamente, pero Pero 2.000, 5.000, ¿cuántos puede vivir en no, la puede isla de ser, creo que es Creta? un poquito mucho, pero sí era uno de los grandes centros judíos de esa época, todas esas islas del Mediterráneo. Ah, no Y le sabía. dice a los judíos que abandonen todos sus bienes materiales. ¿Para qué? No. Porque que se junten en la playa para llevarlos a Israel. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo en la Bueno, playa? ¿a qué te hace acordar esto? Abandonen todo, vayan a la playa y vamos a ir a La a la tierra salida de de Israel. Egipto. Claro, ¿y por qué? ¿Pero Y qué él iba? también se llama Moshe. Entonces, ¿Caminando de la gente Grecia? pensó que se iban a abrir las aguas. No. ¿Pero qué? ¿De Claro que Grecia a sí, Israel Elo. cuántos kilómetros Qué sé hay en yo, línea Elo, recta? no sé, hay que ver. Pero de vuelta, vos pensás que No, alguien en el digo siglo por si V va a hacer era. todo este cálculo. Cuando No, alguien tiene no. esta locura mesiánica, cree Sí. en cualquier cosa. Si alguien se llama Moshe y dice, vamos a ir a la playa, dejen todo que se abren las aguas, No. bueno, ¿qué Está pasó? La gente, buenísimo. al parecer la gente se reunió, lo que dice, ¿no? Estos son extractos, mitos populares, no hay mucho ¿Y qué realmente pasó? escrito. Bueno, el tipo nunca apareció. No. Ese día que convocó a todos, nunca apareció y no se sabe nada más de Moshe de Creta. Por supuesto, fue una gran desilusión para el pueblo. No. Bueno, Y pero fue entonces algo aislado en un punto geográfico que afectó a una pequeña comunidad judía, ¿no? claro, por supuesto. No Ah, estamos, esto es importante decir, hay algunos, entre comillas, autoproclamados o que claro, fueron proclamados como decías, que fue como una movilización en todo el mundo judío. Pero claro, muchos fueron europeo, en lugares claro. y tiempos determinados y que después no dejó secuelas. Por ¿Sí? eso, A ver, Shebetai Tzvi, Shabbatai Tzvi, yo lo pronuncio Shabbatai. ¿Vos decís Shebetai? ¿Cómo decimos? Shabbatai. Sí, qué sé yo, no sé cómo Bueno, se no dice. sé, pero te digo, eso sí afectó a la gran parte de la judería europea. Fue Claro, un claro. sismo. Bueno, vamos. Esto es como que estos locos que aparecen en Estados Unidos a veces Claro, no, es eso mismo, pero bueno, pero también no creo se que son lindos puede. para entender, ¿no? Ok, Sí, pero, luego, sí, en el siglo VIII surgen algunas que vamos a ir rápidamente, a que no vamos a entrar mucho en che, Uri, detalle. ¿y si yo te nombro Mesías y cruzamos acá el lago de Nordelta, no? Hoy está por llover, así que te diría que no, pero No, no, volvemos otro otro día. día. Bueno, sigamos, dale. Sí, va. Siglo VIII hay Mm, varias reformas antijudías por el califa Omar II,
Y también comienza a ver en el judaísmo, en el mundo islámico, una influencia del sufismo, que es la corriente mística judía. Por lo cual Eso. comienzan a ver frente a las políticas antijudías de Omar II, y creo que era el califa de Siria, Mm, el califato de Siria, y las influencias de la cábala y del misticismo sufista, comienzan a ver algunos que se autoproclaman como el Mesías. ¿Y qué es lo que mm, hacen? Por ejemplo, el más conocido de estos es Serene, a veces conocido como Sheria, Serenus, Sonoria, mm, diferentes nombres, que se rebela contra el califa Omar II. ¿Sí? Y mm. dice, yo soy el líder militar judío descendiente de la casa de David, que se va a enfrentar a este malvado califa Omar II, y comienza a tener seguidores judíos de diferentes lugares del mundo. Pero ¿cómo se los ve como seguidores judíos? Judíos que vienen, por ejemplo, de Siria o incluso de España, a sumarse a su revuelta popular contra el califa. ¿Sí? Y hizo un juramento que iba a regresar a los judíos a la tierra de Israel y derrotar a los musulmanes. ¿Sí? Qué Y atrevido. ¿ok? Y luego, por supuesto, termina siendo capturado por las tropas de Yazid II, que fue el continuador del califa Omar II, y es obligado a abandonar su herejía. ¿Ok? Y en ese momento Mm. lo obligan a decir que no era el Mesías. ¿Está bien? Pero de vuelta, A, ¿qué es lo que hace a mí lo surgir? que me cuesta y lo que me Sí. fascina entender es, en una época que no había internet, no había redes sociales, ¿cuál es la magnitud? Por eso, el de Creta es una secta, 5.000 loquitos. Bueno, este no Pero este no perdón, no, tanto. pero eso, Rabia Akiva, ¿qué fue? Todo el pueblo de Israel con No, Bar Rabbi Kokhba. Akiva, por lo menos la inmensa mayoría de la población judía en Claro, Jerusalén y Judea estaba seguro. eso fue terrible, ¿eh? No es joda. No, no, no. Entonces, de Y vuelta, estos, bueno, este pero de árabe, vuelta, no, de vuelta, números, tener demografía en la Edad Media es tarea titánica, imposible y que no va a dar muchos frutos, Elo. Entonces, no, pero estás- porcentaje, si vos me decís no, que no, no tengo idea, no tengo idea, no tengo del idea. califa afectó, no sé, a una 20ª parte de los judíos No tengo hoy en idea, día, no no tengo sé. idea y nadie que tire un número. Pero sí lo que sabes es, si judíos venían de Siria y España para unirse a sus filas contra el califa Omar II, Mm, algún tipo de injerencia tuvo, porque si no nadie iba a ir. De vuelta, mm. ¿pero por qué surgen estos? Porque la gente está desesperada de salir de su situación, Sí, de su mala situación. Bueno, entonces correcto. hay algunos que otros más, pero después saltamos, ok. Después A saltamos al ver, siglo XII, que mm, aparece uno conocido que se llama David al-Roy, ¿ok? yo no lo conozco. ¿Quién es? Eh, David al-Roy, para los que. ¿De dónde vivía? ¿En qué lugar? Ok. Era. David al-Roy, ¿cómo conocemos de David al-Roy? Por los viajes de Benjamín de Tuleda. ¿Sí? Benjamín de Tuleda fue un judío español que a mediados del siglo XII, creo que el año 167, Mm, hizo un viaje por casi todas las juderías de Europa y del mundo islámico. Y relata esta historia de David al-Roy, ¿ok? Que termina siendo muerto en el 1163. Nació en Irak, ¿sí? Su nombre era Menachem ben Shlomo, ¿sí? mm, Era un judío que había estudiado en la yeshiva de Bagdad, pero también era bastante versado en la literatura islámica y en la magia, ¿cierto? Había algo con el mundo islámico bastante conectado con la magia, ¿sí? Y el califato en ese momento de Bagdad estaba bastante deteriorado. ¿Por qué? Por las cruzadas. Recuerda que las primeras cruzadas cristianas comenzaron en el 1096, ¿hello? ¿Sí? mm, Entonces ya está bastante. Y él lideró una sublevación contra el sultán Muqtafi y juró a todos los oprimidos judíos que los iba a llevar a Jerusalén, donde sería proclamado como el rey. Y mandó cartas, como hacía en esa época, que no había Twitter, no había Facebook claro. para ¿Cómo hacer hacían? crecer su ideal mesiánico. Iba Cartas. mandando cartas a todos los rabinos y principales dirigentes judíos de comunidades de Irán y de Irak para que se sumen a sus filas. Entonces, al parecer, muchos judíos se Mm, sumaron también de Irán y de Irak. Por eso David el Roy fue conocido en ese lugar y su gerencia estuvo mm, ahí, ¿sí? Donde en 1163 fue muerto en una de sus batallas, o sea, no logró este ideal mm, de derrotar al sultán mm. y volver a los judíos a la tierra prometida. Sin embargo, su leyenda continuó durante varias generaciones con vida y dentro de la comunidad judía de Irán, por lo menos Mm, a finales del siglo XII y el siglo XIII, después se pierden los datos, había una subcomunidad judía llamada los menjamitas, ¿sí? Que eran judíos, con todas las de la ley, pero que lo consideraban a él el Mesías. ¿Sí? Como de muerto. vuelta. Pero Sí, el Mesías muerto. bueno, pero el mundo, ya tenés el del mundo cristiano, ¿no es cierto? Que iba a volver. Y después el otro famoso que tenés en el siglo XII es el Mesías de Teimán. ¿Y por qué este es muy conocido? No porque se lo conoce mucho de él, solamente se lo conoce por la Igeret a Rambam. ¿Okay? La Mm, epístola del Rambam que le escribe a la epístola del Yemen, ¿no? Igeret Teimán. La epístola que
en uno de los escritos más conocidos del Rambam, ¿sí? La comunidad judía del Yemen dice, tenemos una persona acá que dice ser el Mashiach, etcétera, etcétera, etcétera. Querido Rambam, ¿le creemos o no le creemos? Y el Rambam manda una carta muy larga, muy intelectualmente hecha, para decir, no le crean, no es el Mesías porque no cumple los requisitos. Entonces, si bien el Rambam creía con fe sincera que el Mashiach iba a venir, a pesar de que esa frase va a venir, él era muy Sí, cuidadoso de no proclamar a nadie como el Mesías. claro. ¿Bien? Digamos, no están dadas las condiciones materiales para que se pueda hacer, es uno muy conocido. Luego, en el siglo XIII tenemos, ¿no es cierto?, en el mundo español, el resurgimiento de la Cábala, y Abraham ben Shmuel Abulafia, que era un afamado místico cabalista y que se proclama en 1280 como un profeta y un Mesías en Italia. Pero él mismo se Él proclama. mismo se proclama, ¿sí? Porque decían porque acordate, si todo el mundo cabalista místico, o por lo menos la mística aplicada, estamos hablando de generalidades, por supuesto, en este podcast, Sí. hay que ver, hay una idea de decir, yo me conecto con los secretos de la Torá, yo puedo tener visiones de Dios, de eso, a proclamarse profeta o Mesías, hay un solo paso, No, ¿no es bueno, cierto? profeta es una cosa y Mesías es otra. Bueno, pero las dos, a ver, pero la Torá habla mucho más de los profetas falsos que de los mesías falsos. Acordate que hay Claro. en el libro de Números hay todo leyes de cómo identificar, pero es la misma idea. Pero el Rashba, que era el gran líder judío de la comunidad judía rabínica de aquella época, lo critica y lo critica por la histeria mesiánica en sus días. Es como que le dice a muchos judíos, basta de creer en cualquier líder que les diga que es el Mesías, en que es el Mesías, basta. De vuelta, los judíos vivían oprimidos, vivían mal. Y seguimos adelantando un poco, siglo XVI, Reubeni, Salomón Moljo, todos estos lo pueden Pero buscar. perdón, Abulafia, ¿en qué quedó? Nadie lo mató, no pasó nada, nadie No, le dio no pasó como... nada, simplemente que le pre- quedó como gran parte de la comunidad judía como que no le dio mucha importancia porque el Rashba, que era el talmudista de la ¡Pum! época, Le le dijo bajó no le la... den bola. Listo. Bien. Muy bien. Después en el siglo XVI aparecen, ¿ok?, algunos falsos mesías. ¿Por qué? Porque había un nuevo cálculo talmúdico. Por ejemplo, Rabbi Abraham ben Eliezer Alevi, por un lado, y Menashe ben Israel habían calculado que más o menos o en el año 1524 o en el 1530 aparecería el Mesías. Entonces, cuando surge un rabino importante que hace numeritos cabalísticos y de gematria y talmúdicos diciendo, este va a ser el año de la redención mesiánica, sumado eso a que los judíos habían sido expulsados de España, y eso había causado como gran Claro. dolencia y malestar, había como un auge de estamos esperando a nuestro Salvador, ¿no? Y de vuelta, ahí lo hay que entender, y para todos los que nos están viendo y escuchando, estamos hablando de tiempos de la historia donde el nivel de racionalización, de intelectualidad, era diferente al nuestro, ¿no es cierto? No era el No mundo sé, moderno, yo creo moderno que... científico de nuestros días. Yo creo que todo el tema del Mesías, todo eso y todas las creencias, es algo que lo vamos a ver cuando lleguemos al Rebbe Jabad. Es lo mismo, podemos estar en el siglo XXI y la gente ¿viste? Es algo que ¿Sí? no Sí, pero cambia, ¿eh? de vuelta, yo no creo que más allá de esto, no creo que hoy haya gente que si yo le digo soy el Mesías, bueno, puede llegar a ver, porque también no lo vemos mucho en el judaísmo, pero sí lo vemos en algunas sectas cristianas en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es Mm, cierto? Con estos cultos al líder sí. y estos que manda a suicidar a toda la población. Es cierto, bueno, para iniciar en otro caso. Siglo XVII, el Mm, gran falso Mesías judío Shabbatai Tzvi. ¿Por qué ese. surge Shabbatai Tzvi? Que él sí tiene una gran consecuencia en el mundo judío. Para el mundo Claro, judío y para el mundo no judío. ¿Por qué? exacto. Primero que surge a partir de él lo que se conoce como el Shabbataísmo Sí. o los sabetaístas. ¿Y cómo surge? Por varios motivos. Uno, en el mundo cristiano de Inglaterra aparece la idea del mileniarismo y calcula que el Mesías va a venir en el año 1666. Y de vuelta, y hay una paupérrima situación de la comunidad judía tras la revuelta de Jemblinsky. Mm, ¿Recordás la revuelta de Jemblinsky, la revuelta de los cosacos contra los judíos polacos? Decenas de miles de judíos muertos y expulsados. Entonces, una pésima situación económica y una idea de que el Mesías va a venir en tal año, es como el caldo de cultivo para decir, viene el Mashiach. ¿Quién mm. fue Shabbatai Tzvi? Fue un judío que nació en Esmirna, en Izmir, en el Imperio Otomano, en la actual Turquía. En el 1626, muere en el 1676. Era rabino él, Mm. de origen cabalista, ¿ok? Y que ya sentía desde el comienzo de su vida que tiene insinuaciones mesiánicas. ¿Por qué? Porque él dijo que nació en Tisha B'Av. Y según el Midrash, el Mashiach va a nacer en Tisha B'Av, en el Día de Duelo Nacional Judío. También es una idea linda del Midrash para Sí. entenderlo metafórica y no
literalmente, es decir, en el día de mayor dolor va a surgir la Claro. esperanza. Es una idea muy bonita. Su sobrenombre era Shabbatai, su nombre era Shabbatai, que significa Saturno, que según la Cábala está conectada con el reino mesiánico también. Entonces, bueno, de vuelta tenía estas cuestiones y siempre estuvo muy ligado a la Cábala, al Zohar. Por supuesto que los movimientos mesiánicos en la Edad Media en adelante surgen más en sectores judíos de tendencia mesiánica, cabalista, que racionalista. ¿Estamos de acuerdo, Elo? Sí. En sectores racionalistas hay mucho menos incidencia de esto. En cambio, en sectores místicos hay mucha más posibilidad. Y comienza entonces, como un rabino con tendencias cabalísticas, a tener una cábala práctica con ritos de ascetismo y ritos de purificación, todos los días a la mikve y demás. En el 1648, él calcula que basado en el Zohar va a ser el año de la redención de la Geulá y comienza a autoproclamarse Mesías en Smirna. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? Comienza a pronunciar el Shema Meforash. Todos sabemos que como judíos, el nombre inefable del Dios, el Yud Hei Vav Hei, que pronunciamos como Adonai, solo lo pronunciaba el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, una vez al año en Yom Kippur en el Templo de Jerusalén. Pero Él igual, dice, sí, hay que saber pronunciarlo, ¿no? No sé cómo se bueno, llama. bueno, pero si vos entrás en la cábala pesada, vamos a decir, hay como Está. teorías de cómo se dice, y hay como que de Bueno. maestro a alumno se lo cuentan, pero nadie lo dice. Entonces, es Está como bueno. que hay como un saber Bueno. esotérico que se sabe, ¿sí? Y decía que podía volar y tenía conversaciones con Dios y los ángeles. En 1651, los sabios de Esmirna, el resto de los jamín, lo ponen en Jerem. ¿Recuerdan? Y para los que no estudiaron lo que fue el Jerem, los anatemas en el judaísmo, el ostracismo, estudien hace unos episodios, ¿no es cierto? Creo que fue el Sí. 97, hablamos un poquito del Jerem. Entonces se tiene que ir de Esmirna. Y luego aparece en 1658 en Constantinopla, la capital, ¿ok?, del imperio, y se proclama nuevamente como el Mashiach y se casa con Dios a través de una jupá con la Torá. Agarra a 4 alumnos, le sostienen en una jupá, agarra la Torá y dice: yo me casé con Dios. Claramente también lo expulsan de ahí, luego llega al Cairo y luego del Cairo se mueve a Jerusalén, y en Jerusalén su fama del Mashiach comienza a crecer y tiene el apoyo de un judío sirio llamado Yosef Halabi, Yosef de la ciudad de Halab, de Alepo, que lo apoya económicamente y comienza a generar un grupo de judíos jerosolimitanos que empiezan a decir: este es el Mashiach, y cantan salmos durante toda la noche, y la comunidad judía lo apoya, y hace ayunos, y hace plegarias, y se casa con una chica Sara que supuestamente fue violada en las revueltas de Gemlinsky. ¿Por qué es esto? Porque según algunas tradiciones, hay algunos profetas que Dios le pide que se case con una prostituta, ¿ok?, con una mujer violada. Es una idea mística, mesiánica, muy extraña, como que va a redimir a esa mujer. Luego tiene un seguidor muy famoso llamado Natán de Gaza, que lo vuelve a proclamar, y luego se vuelve a Esmirna en 1665, y en Rosh Hashanah se proclama el Mashiach al toque del shofar, lo vuelvan a expulsar de la ciudad de Esmirna, y ahora comienza a ser en 1666, cuando habíamos dicho que según el mileniarismo cristiano iba a ser el año en el cual surge el Mesías. Su fama comienza a tener mucha importancia en comunidades judías de Italia, Alemania, Holanda. Por lo que decías, Elo, no era un lugar particular. Y de vuelta, No, no por eso te pensemos digo, que, para mí, dentro de la claro, comunidad judía, salvando ahora cuando hablemos del Rebbe Lubavitch, fue el que más trascendencia tuvo. claro, y porque aparte estamos en, no es el populacho, el Ama Aretz que lo seguía. No, Grandes tampoco. rabinos creían que era el Mesías. Mm, Y esto generó un cisma muy importante en el siglo XVII, XVIII y XIX por sus consecuencias, ¿no? Y después comenzó, ¿no?, a abolir diferentes mandamientos, por ejemplo, decir el día del 10 del Tebet, que era un día de ayuno, ya no es un día de ayuno, sino es un día festivo, ¿ok? Entonces, también esto es algo que pasa en la historia de los falsos mesías, que es como dicen que, que en los tiempos mesiánicos ya las leyes de la Torá no se van a cumplir necesariamente, por lo cual comienzan a hacer cambios, y esto también genera bastante rispideces con la comunidad judía local, y comienza a tener problemas en 1076 cuando se muda a Constantinopla por el sultán, porque comienza a tener grandes séquitos judíos que lo creen el Mesías. Entonces, de vuelta, que el sultán también controlaba, que el sultán de Constantinopla, la tierra de Israel. Entonces, esto le puede claro. generar un problema político como a los romanos Jesús hace 1600 años. Entonces la apresan y le dan 2 opciones, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones? Y o O te desiste, convertís al Islam o te claro. matamos. ¿Y qué es Y lo se que hace convirtió. este? Se Se convirtió al convirtió. Islam. Y se convierte al Islam, pero aún dentro del Islam, ¿sí?, al parecer habían tantas familias judías convencidas de que era el Mashiach, que 300 familias judías se convierten con él al Islam,
y comienzan ahora a hacer como un sincretismo entre judaísmo, islam, teniendo a Shabbatai Tzvi como el Mesías, y hasta el día de hoy se conocen como Donme, D-O-N-M, D-O-N-M-E-H, búsquenlo en Google, es impresionante, que hasta el día de hoy sigue habiendo ocultamente en Turquía Donme, que son musulmanes con algunas tradiciones judías que siguen teniendo a Shabbatai Tzvi como su Mesías. Qué bárbaro. Y esto generó un cisma en la comunidad judía del siglo XVII y del siglo XIX, de XVIII. ¿Por qué? Porque muchos, incluso cuando se convierte al Islam, muchos comienzan, porque esto es lo que suele pasar, cuando el Mesías fracasa, cuando el autoproclamado o el proclamado Mesías fracasa, muere, lo que fuese, muchos dicen, no murió, Claro, o dicen, murió pero va a revivir, o dicen como claro. Shabbatai Tzvi, se convirtió al Islam únicamente para convertir a todos los musulmanes al judaísmo, Está como bueno. una técnica. Entonces, como siempre se puede justificar, porque cuando vos, de vuelta, lo mismo que pasa, y perdón todo esto, cuando vos amás mucho un líder, cuando tenés a un gran líder y lo admirás profundamente, no aceptás que haya ningún cambio, nada malo pase, entonces lo justificás de cualquier forma. Cuando vos estás convencida que es el Mesías, no podés cuando frente a la realidad que te demuestra lo contrario, como tengo un amigo, eso es impermeable a la realidad. Dice, cuando la realidad no te puede cambiar de parecer, estás tan convencido de que es el Mesías que lo intentás justificar. Y después lo que pasó es que va a haber muchas comunidades judías en toda Europa, en Polonia, en Alemania, en Austria, en Turquía, que van a seguir, que va a haber dentro de las propias comunidades judías un subgrupo de esos judíos que va a seguir siendo judíos pero considerando a Shabbatai Tzvi como el Mesías. Y va a ser lo que va a causar el shabbataísmo, ¿no? Y que grandes figuras del siglo, rabinos del siglo XIX van a ser sospechados de shabbataístas. Claro, que ahí yo lo engancho con el surgimiento del hasidismo, Claro. que está enganchado con esto. Por supuesto, ¿por qué? Porque el Gaón de Vilna y otros oponentes del hasidismo que surge en estos años posteriores, a mediados del siglo XVIII, dicen son shabbataístas, Claro, exacto. que no eran shabbataístas, o no estamos seguros que eran shabbataístas, o por lo menos no terminaron siendo shabbataístas, pero al Claro. parecer sí parte de estos grupos, con este éxtasis mesiánico, con este éxtasis en la cábala práctica, con esta noción tan importante de ese rebe, de ese seguidor, de ese líder, sí tiene que ver con eso, por supuesto. Era la gran acusación de los Mitnagdim contra los Hasidim, ustedes surgen. Pero el más interesante es el que surge en el siglo XVIII, que es la continuación y consecuencias del shabbataísmo, y también la paupérrima condición de los judíos en Europa, que fue Jacob Frank. ¿Escuchaste a Jacob Frank, Elo? Sí, pero la verdad no tengo los detalles. Sabía que yo siempre me quedé con Shabbatai Tzvi, lo de Frank nunca lo entendí. Bueno, No profundicé mucho, porque no me Jacob pareció tan Frank, relevante. Jacob Frank, de polaco 1726-1791, Jacob ¿Y Frank es un Shabbatai Tzvi fue qué año? 1626-1676. O sea, esto fue 100 años después, más o Claro, menos, más o Frank. menos. Sí. Exactamente, nació 100 años después, y es interesante que haya nacido 100 años después, porque Jacob Frank, que fue de vuelta, al parecer un líder no tan ilustrado, pero sí dentro del movimiento rabínico de Polonia, en el 1700, él dice, y es un caso interesante, dice, soy el Mesías, pero aparte de ser el Mesías, dice, soy la reencarnación de Shabbatai Tzvi. No, ese es un loco. Soy la reencarnación de Shabbatai Tzvi y del patriarca Jacob, porque su nombre original no era Jacob Frank, era Joseph. ¿Okay? Al parecer. No. Entonces él se autoproclama, ¿sí? Jacob. ¿Y cómo le fue a este Frank? ¿Lo ¿Okay? seguía? Que hay muchos grupos shabbataístas, que eran conocidos como los Shebs, ¿sí? En Polonia, que comienzan a seguirlo. Jacob Frank estuvo como más, tuvo muchos seguidores en Polonia y en Lituania, ¿sí? Y en 1722 hay un jerem de las autoridades polacas a varios grupos shabbataístas, entre los cuales se incluían varios grupos de franquistas. ¿Sí? Y dentro del mundo de los franquistas es muy interesante, entonces hay un libro que es apasionante, que habla específicamente de esta secta, que había dos subgrupos. Uno, los ascetas y penitentes, es decir, que estaban todo el día como golpeándose, como, o metiéndose en la mikve, o que se hacían, juraban no comer ciertos alimentos, no tomar vinos, y los libertinos, algunos que decían, para llegar a redimir a la humanidad hay que hacer fiestas sexuales sin control. Estamos hablando mediados del siglo XVIII en Polonia. ¿Ok? Y al parecer... Y del mismo grupo, o sea, estaba uno en el extremo
con ayunos, castigándose, y otros con fiestas sexuales. O sea, Bueno, pero de vuelta, pero es bastante interesante cómo son los extremos, ¿no él- es cierto? no, pero ¿cómo en un mismo grupo? ¿Cómo puede ser que haya esos Bueno, dos pero está bien extremos? porque sean como decir, si tenemos que llegar a Dios, vamos a decirlo en términos judíos más rabínicos, ¿cómo llegamos a Dios mejor? ¿A través del ayuno de Yom Kippur o a través Mm, de la alegría y el descontrol de Purim? No estoy haciendo una mm. analogía que quizás puede ser interesante como para pensar, ¿no es cierto? ¿Y cómo llegó a tener control? Porque era un comerciante textil que fue a Oriente y fue recorriendo diferentes comunidades shabetaístas y así es como que empezó a conocer del shabetaísmo, de Shabbatai Tzvi, y hasta que se creyó ¿Y cómo terminó, Frank? ¿Lo mataron? termina muerto. En ¿Terminó 1790 termina muerto. ¿Por qué? solo Pero no, o lo hay que matan? decir esto. No, solo. En 1758 se vuelve a autoproclamar Mashiach, la reencarnación de Shabbatai Tzvi y del Claro. patriarca Jacob. En 1758 se autoproclama como el Mesías, como la reencarnación de Shabbatai Tzvi y el patriarca Jacob. ¿Ok? Pero como la comunidad judía no lo acepta, Mm. porque Jacob Frank el año anterior tuvo una lucha contra los rabinos y él se proclamaba como antitalmudista, es decir, como judío antitalmudista, aliándose con los cristianos, dice que Dios le reveló que los judíos se tienen que convertir al cristianismo. Entonces él No. y sus seguidores se bautizan como cristianos en el 1759 y cambia el nombre por Yosef, de Jacob a Yosef, y se Nah, calcula que para 1790 26.000 judíos se habían convertido, judíos franquistas se habían bautizado no, al yo no lo puedo cristianismo en creer. Polonia. No lo puedo creer. ¿Ok? No lo puedo creer. Luego es acusado de herejía y sale de la cara. En 1790 muere. Qué ¿Ok? loco. Entonces, esto es uno muy conocido. Y el último, por supuesto, ¿ok? Más conocido, más debatido hasta nuestros días, tenía que ver con el Rebbe de Lubavitch, nacido en 1902, 1994, el último gran Rebbe de Lubavitch, el séptimo, de tanto se habla, tanto polémico. De vuelta, no es que lo quiero poner en la misma categoría ni de Jesús, ni de Shabbatai Tzvi, ni de Jacob Claro. Frank, ni de Moshe de Creta, ni de Bar Kokhba. No es que quiero decir que es lo mismo. Cada uno tenía sus particularidades. Mm. ¿Ok? Pero lo que sí quiero decir es que estos personajes fueron en algún momento de la historia judía autoproclamados por ellos mismos, o bien por sus seguidores, como que eran el Mesías. Algunos tuvieron mucho éxito y muchas secuelas en la historia judía, y otros fueron una mancha en la historia que desapareció. Claro. Otros dejaron consecuencias positivas y otros negativas en la historia judía. La mayoría negativas porque terminaron más masacres. Digo que es exactamente lo mismo y quiero tener mucho cuidado porque es el más actual No, de no. todos, es el más sensible de todos. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Digo que todos los de Chabad, Lubavitch y sus seguidores son mesiánicos y creen que es el Mesías. Yo realmente creo que no es así. Creo que lo quieren mucho, que Mm. lo admiran mucho y creo que realmente como fue sin lugar a dudas uno de los grandes líderes judíos del siglo XX. Mm. David Ben Gurión con el restablecimiento del Estado de Israel Mm. y el último de Rebbe Lubavitch por el renacimiento de la vida religiosa judía en Rusia, en los Estados Mm. Unidos, en Israel, en Europa, en América Latina. Por supuesto que hizo mucho. A mí me da mucha cosa cuando se habla de el Mashiach y el Mesías con tanta libertad, ¿sí? Y con tan cómodamente con que es el Mesías. Se canta que es el Mesías, se ponen imágenes que es el Mashiach. Yo lo entiendo porque hay una admiración, hay un amor, pero yo quiero mucho a mis maestros. Mm. Pero también encuentro sus defectos. Y muchas veces lo que pasa es que cuando uno admira tanto a alguien, no puede encontrar los defectos. ¿Ok? Sí, pero igual a eso lo voy a decir yo. O sea, de ahí a que ames, quieras o admires a un rabino o a una persona o a un mentor, pero de ahí a decir que es el Mesías, cuando estaba en vida el Rebe cantarle Yehía Doneinu y el Rebe aplaudía. Y yo le preguntaba a los rabinos de Jabaleo, pero se lo están cantando a él. Y dice, no, no, él lo canta por su suegro, que era el Rebe anterior, el Friedrich Rebe Claro. Nidish, el suegro anterior, que ya está, obviamente, bueno, obviamente no, estaba muerto, ¿no? Porque él lo sucede a la muerte. Por ejemplo, las dinastías rabínicas lo siguen o los hijos, bueno, en este caso fue el El yerno, yerno. ¿no? El Rebe era, porque tuvo dos hijas, el, el, el Rebe anterior. Y yo decía, no, se lo están cantando a él. Y él hace así con la manito, viste que están los videos, lo podés ver en YouTube, y él se lo están cantando a él, no se lo están cantando al suegro. Y él no puede decir, no, no, él lo está consintiendo. Y yo me acuerdo en su momento,
con el rabino Shlomo K. de Kilo, que vos lo conocés muy bien, que a él le mandaban de la central de Shluchim de New York, ¿viste? Mandaban información por mail o libros o panfletos explicando todos los motivos por el cual el Rebbe Lubavitch era el Mesías y por qué había que avisarle a la congregación que estábamos en la época mesiánica y que el Rebbe siempre decía que nosotros éramos la generación del Mesías y que el último esfuerzo lo teníamos que hacer nosotros, ¿no? Los individuos, no él. Como, había así como una frase como diciendo, bueno, el Rebbe ya hizo todo lo que él podía, como que el resto dependía de nosotros, ¿no? Que eso es más romántico, más lindo. Pero bueno, pero teníamos que terminar de hacer lo nuestro para que el Rebbe sea el Mashiach, ¿entendés? Y en Chabad, capaz que hoy en día no se dice para afuera y me ven como un traidor porque yo lo digo, me van a decir, no, eso lo dicen algunos loquitos, y a mí me consta que no. Yo viajaba constantemente a Cronuts, a Brooklyn, y la gente, muchos decían, no, el Rebbe se va a parar en 770, o sea, como que se va a revelar y vamos a ir todos juntos de Brooklyn a... pero bueno, pero también, por eso a mí me fascina cómo fue antes, porque yo lo viví, porque yo de los 17, 16 años que empecé a ir a Chabad, por más que seguía yendo a Betel, y yo lo veía, y claro, y hay mucho de la fe judía en general, Uri. No sé, vos porque sos más racionalista, pero si vos creés que Dios se le reveló a Moisés, ¿no? Supongamos que Moisés existió, porque tampoco sabemos si existió o no existió. Y entonces ya empezás a creer un montón de cosas o cumplís preceptos que son ridículos, ¿no? Que no tienen explicación. Entonces cuando yo llega un momento que te digo, no, mirá, Elo, este es el Mesías. O sea, si vos no crees que esta persona que coincide, que es el rey de Lubavitch, es el Mesías, hay una falta de fe en vos, porque el Rambam dice de que tenemos que creer en la venida del Mesías ¿Está y bien? tenemos que creer que esta persona en potencia es y es lo más posible que sea Ok. ahora. Pero yo Tal lo que vez estoy no viendo es. son, yo lo que quiero decir, Elo, es, yo creo que ya la historia judía, Mm, la propia historia judía nos ha demostrado que creer que alguien era el Mashiach, en vez de traer cosas buenas, en la mm, mayoría de los casos trajo cosas malas. ¿Qué cosas malas trajo? claro. Desesperanza, Mm, muerte en algunos casos, ¿sí? Problemas sí, políticos para sí. los judíos en los lugares que vivíamos, y también en otros momentos de la historia, como nuevos sectarismos en la historia judía y nuevas religiones que nacen a través de eso, y la anulación de algunos preceptos, ¿no? Como, Mm, entonces, de vuelta, no creo, por cómo están dadas las condiciones históricas actuales eh, del siglo XXI, que pueda pasar lo mismo con Chabad Lubavitch y con el Rebbe de Lubavitch. No soy de los que cree eso, soy uno de los que no le gusta el chiste, que Chabad Lubavitch es la religión más cercana al judaísmo. No, mm, no, me parece un chiste tonto y demás. No, yo no digo, por supuesto que nada de todo eso. La tarea que hacen me parece admirable. Tengo mm. muchos amigos que son de Chabad. Me parece Parece No, cuando no, alguien tengo un dice, amigo judío. tengo un amigo judío, tengo un No, no amigo digo, jabal. no, pero realmente lo digo, me parece admirable, me parece admirable. De ahí a sostener que es el Mesías, que tuvo potencialidad de ser el Mesías, que tiene la potencialidad de ser el Mesías, o de tratar de reinterpretarlo para justificarlo, en vez de decir, no, fue un gran maestro, fue un gran rabino, hizo mucho, pero No, pero no Uri, pasa de ahí, yo te voy a decir ahí algo. me parece problemático. Está bien, pero si vos vieses los contenidos de las escuelas de Chabad, que van los chicos religiosos, los hijos de los rabinos o aquellas personas que son ortodoxas en su práctica, Sí, sí, o sí. sea, vos en la escuela, en el Heider, ya aprendés, ¿entendés? Y tenés la foto del Rebe y que el Rebe y dijo el Rebe y la Sijá, la charla del Rebe y el Es Maimer que, del es Rebe. que eso es lo que yo digo que me Es parece otra problemático. religión, Pero ¿entendés? no, Que ahí es sigue donde me parece siendo kasher, problemático. pero perdón, Uri, sigue siendo kasher porque siguen respetando todavía las fiestas judías. Pero vos tenés la fecha que el Rebe fue a la cárcel, la fecha que los libros se publicaron, la fecha que nació el Baal Shem Tov, la fecha que el Rebe no sé cuál hizo no sé cuánto. Entonces, es muy difícil, yo te digo. O sea, eso igual es tema de otro podcast, pero el tema de los Mesías, por eso me parecía interesante esta lista que hiciste, la verdad que da para reflexionar. Y yo lo que te digo
es que yo hoy en día no creo en el Mesías. O sea, no creo que una persona de carne y hueso vaya a redimir a nadie, como te dije ya en otro podcast acá, y menos a la humanidad. Es un disparate pensar que un judío, que es un rabino de barba, Pero que de dice vuelta que es está una... prohibido, para Uri, que dice que está prohibido el matrimonio entre un judío y una no judía, diga, no, esa persona va a redimir a 8.000 millones de habitantes del mundo. Me parece un Bien, disparate. eso después me parece que podemos hacer otro podcast dedicado a cómo fue reinterpretándose en la historia este ideal mesiánico. Yo también tengo Bueno, mis pero por lecturas y mis eso... relecturas. Lo que estábamos viendo hoy, vamos a cerrar el podcast, que creo que terminó siendo uno de los más largos de la historia de No, PLF. no, no, ¿No? no, para nada. ¿Este te parece? Bueno, No. pero bueno, vamos a cerrar este episodio con esta Ciérrelo. idea de decir, vale la pena revisar en nuestra propia historia, aprender de nuestra historia, aprender quiénes fueron estos personajes, cuánto dejaron en la historia judía, cuánto bien hicieron, cuánto daño hicieron, Mm. cuál es la realidad contemporánea. Y de vuelta, desde mi lectura y óptica particular, y en esto, digamos, es mi opinión, mi humilde opinión, yo soy de los que cree que si algo diferencia el judaísmo de otras culturas, es basarlos en el texto y no en las personas. Yo creo que Mm. son la lectura y la relectura y la reinterpretación de los textos las que pueden cambiar la realidad y no personas en particular. Yo creo que esas personas en particular pueden potenciarlo, por lo cual yo mi fe, mi esperanza y mi estudio y mi dedicación nunca se lo voy a poner a una persona. Mm. Siempre se lo voy a poner un texto que es la Torá, el Talmud y demás. Cada uno Sí, que pero haga hay con su vida algo lo muy que quiera. inherente al ser humano, Uri, que es idolatrar. O sea, Pero eso es una idola- debilidad, Elo. Eso es una debilidad que el no, no, judaísmo no, no es lucha una contra debilidad. eso. No, porque es algo innato del ser humano. O sea, por eso la gente tiene ídolos, por eso algunos en vez de volcarse a la religión se vuelcan a la política y son de izquierda y son de derecha y la grita Pero el acá en judaísmo Estados lucha contra esa idolatría, de entender que alguien es el todo y que es perfecto y que me tengo que abocar a todo lo que dice esta persona. El judaísmo te enseña a pensar libremente y a romper con esa No, idolatría. Es decir, tal como yo no compro un menú completo cuando voy a un restaurante, tampoco compro un menú completo político, ni de un equipo de fútbol, ni de mm, nada. Mantengo la libertad del pensamiento. Lo mismo me pasa con los grandes líderes. Yo tengo grandes no, líderes y Uri, es muy maestros. difícil. Lo que vos Bueno, haces, la vida es difícil. no, pero lo Es un digo desafío intelectual, Elo. no, pero en el buen sentido, Uri. Vos tenés gente súper inteligente, ¿no? Y voy a poner el caso acá en Argentina, que son kirchneristas o son macristas y que pueden ser científicos, hombres de negocio. Y lo mismo yo veía en la religión judía. Yo veía que había un profesor, ahora no me acuerdo, que siempre venía a dar charlas acá a Argentina, que era físico, ruso, no sé qué, y él creía que el Rebbe era el Mesías. Y yo decía, pero esta persona que estudió Bueno, acá está o que bien, no estudió en MIT, ¿cómo puede decir semejante disparates? ¿Entendés? Y andar con la barba larga, todo. Entonces yo creo que el tema de religión, política, que ese es tema de otro podcast, el tema de la idolatría con los seres humanos y admirar a alguien, a un político, a un presidente, es una debilidad, con, tal vez, no sé si es lo que vos querés decir, que tiene todo ser humano. Entonces, algunos lo vuelcan en la religión, Sí, otros lo por eso. vuelcan en la política y otros lo vuelcan en los músicos. Vos ves en los adolescentes, Sí. dicen, ay, me encanta Ariana Grande, o son fanáticos de O en cantantes, los youtubers hoy en día. de los youtubers. Entonces, yo creo que es algo inherente y como bien vos dijiste en un momento, hay que entender el contexto histórico, que siempre hay un caldo de cultivo, que no pasa porque si yo lo que veo es que lo del Rebe no afectó a nadie, no trajo ninguna desgracia para el Claro. pueblo judío, Ujú. ¿no? Lo de Shabbatai Tzvi sí me parece que fue una tragedia total. Lo de Frank fue una secta, 26.000, 30.000, igual es un montón de judíos. Lo de, lo de Bar Kokhba, bueno, lo reventaron, lo mataron los No, Bar romanos. Kokhba llegó a la muerte de miles de judíos también. Fue un Bueno, fanatismo religioso. pero era Uri una época militar. Los Está judíos, bien, está bien. eso es tema de otro podcast, pero los judíos constantemente, nosotros festejamos, ¿cómo se llama? Hanukkah, y es un festejo militar, que los judíos entramos al templo, recuperamos, vinieron los Hashmonaim. Entonces, que los judíos se mueran y luchen era común, digamos. No me parece que, uy, mira, llegó la muerte a no sé cuántos judíos. Pero bueno, como siempre decimos, me pareció bueno nombrarlo. Yo, en este sentido, aunque te parezca raro, no me gusta el término de llamarlos falsos mesías. O sea, cada persona que crea lo que quiere, el que se Bueno, creyó vamos a pensando... cambiar ahora al final, cerramos con esto. Le cambiamos el título Mm, acá. Los proclamados mesías en la historia judía. claro, Ahí está. Los exacto. proclamados mesías en la historia judía. Nos vemos todos en el próximo episodio de PLF. Chau, chau.